El zumbido fluorescente de los pasillos del Instituto Isaac Albéniz era la banda sonora de la ansiedad de Ayo. Cada mañana, al cruzar sus puertas en el barrio madrileño de Orcasitas, sentía como una red invisible se tensaba a su alrededor. No era una amenaza física constante, no siempre, sino una atmósfera densa, cargada de miradas que resbalaban sobre su piel oscura, de risitas ahogadas y de ese espacio que se creaba a su alrededor, como si fuera portador de una enfermedad invisible. Hoy, sin embargo, el aire parecía más viciado que de costumbre. Ayo, de 17 años, intentaba hacerse pequeño, fundirse con las taquillas metálicas de color gris. Sus ojos, normalmente rápidos y observadores, se clavaban en las baldosas desgastadas. Llevaba la mochila cargada de libros de historia, su refugio, y la tensión acumulada de saber que Borja y su séquito no tardarían en aparecer. Borja. El nombre era como una piedra en el estómago de Ayo. Rubicundo, con esa corpulencia que da el gimnasio y la buena mesa, Borja se movía por el instituto como si fuera el dueño. Su ropa de marca, su sonrisa displicente, sus ojos azules y fríos que parecían encontrar un placer especial en la incomodidad ajena, todo en él gritaba privilegio. Yayo, con su piel color ébano, su ropa sencilla y su amor por el ajedrez, era para Borja la personificación de todo lo que despreciaba o simplemente no entendía. Ahí está el conguito historiador, la voz de Borja, falsamente jovial, retumbó en el pasillo. Los dos acólitos que siempre le flanqueaban, Javi y Manu, soltaron la risotada ensayada. Ayo se encogió intentando seguir su camino hacia la clase de historia contemporánea, donde al menos el profesor don Anselmo imponía un respeto que trascendía las jerarquías del patio. —¿Qué pasa, Ayo? No saludas —insistió Borja, bloqueándole el paso. Su cuerpo era un muro. El olor a colonia cara y algo vagamente metálico como la superioridad invadió el espacio personal de Ayo. —Tengo prisa, Borja —murmuró Ayo, sin levantar la vista. La pequeña cicatriz sobre su ceja, recuerdo de un empujón accidental de Manu hacía meses, pareció palpitar. —Prisa por ir a contarnos batallitas de cuando los tuyos vivían en árboles, ¿no? —espetó Javi, y la risa de Manu fue más estridente esta vez. Ayo apretó los puños dentro de los bolsillos de su sudadera. Sentía la sangre subirle a las mejillas, una mezcla de rabia y humillación. Sabía que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. El consejo de sus padres resonaba en su cabeza. Tú a lo tuyo, hijo. No busques problemas. Ya sabes cómo son las cosas. Sus padres, senegaleses que habían trabajado sin descanso desde que llegaron a España hacía 20 años, conocían bien el sabor amargo de la discriminación, y su principal temor era que Ayo sufriera más de lo necesario. Borja, disfrutando del silencio tenso, dio un paso más cerca. Me han dicho que tienes un trabajo muy bueno para historia, sobre la guerra civil, ¿no? ¡Qué aburrimiento! Seguro que lo has llenado de mentiras progres. Sus dedos chasquearon, y Manu, con una agilidad servil, le arrebató la carpeta que Ayo llevaba bajo el brazo. Devuélvemelo, exclamó Ayo, esta vez levantando la voz, un atisbo de desafío en sus ojos. ¿Que te lo devuelva? Borja arqueó una ceja. Cogió la carpeta de manos de Manu, la abrió con fingido interés, y luego, con una lentitud deliberada, comenzó a arrancar las hojas una por una. Las ecuaciones de don Anselmo, los análisis de la Segunda República, las horas de biblioteca, todo flotaba hacia el suelo como confeti sucio. «Uy, qué torpe soy», dijo Borja con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Parece que tu brillante trabajo ha tenido un percance». Ayo se quedó paralizado, mirando las hojas esparcidas, cada una un fragmento de su esfuerzo, de su pequeño orgullo. La rabia inicial se transformó en una fría desesperación. El timbre sonó anunciando el inicio de las clases y el pasillo comenzó a vaciarse. Borja le dio una palmada condescendiente en el hombro. «No te preocupes, campeón. Seguro que puedes escribir otra vez todas esas chorradas. Si es que sabes escribir, claro». Y se marcharon, dejando a Ayo solo, arrodillado entre los restos de su trabajo, con el eco de sus risas rebotando en las paredes y en su alma. Ese día, algo dentro de Ayo, algo que había estado soportando en silencio durante demasiado tiempo, comenzó a resquebrajarse. Ya no era solo miedo o tristeza, era una indignación profunda, helada, que empezaba a buscar una salida. Sabía que no podía seguir así. El consejo de sus padres, nacido del amor y la protección, ya no era suficiente. Necesitaba encontrar otra cosa, otra forma de resistir, porque la alternativa era desaparecer bajo el peso de la humillación. Y Ayo, a pesar de todo, no quería desaparecer.
Los días siguientes fueron una repetición gris de la misma melodía desafinada. La presencia de Borja era una sombra constante, sus comentarios pequeños alfileres que se clavaban en la autoestima de Ayo. Pero el incidente de la carpeta había marcado un antes y un después. La desesperación de Ayo había comenzado a fermentar, transformándose en una callada observación. Veía cómo Borja no solo lo atormentaba a él, su crueldad salpicaba a otros que consideraba débiles o diferentes, a la chica con gafas gruesas que tartamudeaba, al chico más bajo de la clase que prefería leer a jugar al fútbol, a cualquiera que no encajara en su estrecho molde de normalidad. Y Borja siempre salía impune, protegido por el temor que inspiraba, y Ayo sospechaba, por la influencia de su padre, un empresario con fama de tener contactos y pocos escrúpulos. Una tarde, intentando evitar el camino habitual a casa, donde a veces se cruzaba con la pandilla de Borja, Ayo se desvió por unas calles menos transitadas de Orcasitas. El barrio, con sus bloques de pisos de ladrillo visto y sus pequeños comercios, tenía un pulso propio, una mezcla de culturas y acentos que normalmente Ayo apreciaba, pero que ahora le parecían parte de un mundo del que se sentía cada vez más ajeno. Fue entonces cuando lo vio. Un local pequeño, con la pintura de la fachada algo desconchada y un letrero de madera tallado a mano que apenas se leía. Gimnasio y centro cultural El Despertar, boxeo y algo más. La curiosidad, o quizás una necesidad inconsciente de encontrar un refugio, le hizo detenerse. A través del cristal polvoriento, distinguió el interior. Un espacio amplio, con un ring de boxeo en el centro, sacos colgando del techo y en una esquina, estanterías llenas de libros y algunos tableros de ajedrez. Un hombre de mediana edad, de complexión fuerte pero con una mirada tranquila, estaba enseñando a un par de adolescentes a vendarse las manos. Ayo sintió un impulso. Empujó la puerta y entró. El olor a sudor, a cuero viejo y a algo indefinible, como el esfuerzo y la esperanza, lo golpeó. El hombre levantó la vista. Tenía unos 40 y tantos, la piel mestiza curtida por el sol y la vida, y unos ojos oscuros que parecían verlo todo sin juzgar. «Buenas», dijo el hombre con una voz grave y calmada. «¿Perdido o buscando algo?» Ayo se sintió torpe. «Yo solo miraba», acertó a decir. El hombre sonrió levemente. «Aquí todos empiezan mirando. Soy Rafael, pero me llaman Rafa. Y esto es, bueno, un poco de todo». Señaló los sacos, luego los libros. «Músculo y mente, ya sabes. ¿Tú cómo te llamas?» «Ayo». «Ayo», repitió Rafa, saboreando el nombre. «Bonito nombre. ¿Te trae algo por aquí además de la curiosidad?» Ayo dudó. No iba a contarle a un extraño la miseria de su vida en el instituto, pero algo en la presencia serena de Rafa, en la atmósfera del local, que parecía un santuario contra el ruido del mundo exterior, le hizo bajar la guardia un poco. Quería, no sé, quizás aprender a no tener tanto miedo, dijo en voz baja, casi avergonzado. Rafa no se rió, asintió lentamente. El miedo es una reacción natural, Ayo. Lo importante no es no tenerlo, sino qué haces con él. El boxeo te puede enseñar a canalizarlo, a moverte con él, a transformarlo en otra cosa. Pero no es magia. Requiere disciplina, coraje y ganas de levantarte cuando te caes. Se acercó a un saco pesado que colgaba inmóvil. Este amigo no te va a insultar ni a humillar, solo te va a devolver la fuerza que le pongas y te va a enseñar tus límites. Ayo miró el saco, luego a Rafa. Por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa, no de esperanza exactamente, sino de posibilidad. Quizás aquí, en este rincón olvidado de Orcasitas, podría encontrar algo más que un simple refugio. Quizás podría empezar a forjar sus propias armas. Las primeras semanas en El Despertar fueron duras. Ayo, que siempre había confiado más en su mente que en su cuerpo, se enfrentó a sus limitaciones físicas con una mezcla de frustración y tenacidad. Los guantes le pesaban, sus movimientos eran torpes, y cada golpe al saco parecía resonar con sus propias inseguridades. Pero Rafa era un mentor paciente. No lo presionaba, pero tampoco lo dejaba rendirse. Le enseñaba la técnica del golpeo, la importancia de la guardia, el juego de pies, pero sobre todo le hablaba de la respiración, del centro, de encontrar el equilibrio no solo físico, sino también mental. No es solo pegar, Ayo, le decía Rafa mientras ajustaba su postura. Es saber cuándo y cómo, es anticipar, es mantener la calma bajo presión. Como en el ajedrez, ¿no? Me han dicho que se te da bien. Ayo se sorprendió. ¿Quién se lo ha dicho? Rafa guiñó un ojo. Este barrio es un pañuelo. Lo importante es que entiendas que la fuerza bruta sin control no sirve de mucho. Ni aquí, señaló el ring, ni ahí fuera.
Poco a poco, Ayo empezó a notar cambios. Sus hombros, antes encorvados, se enderezaban. Su mirada, antes esquiva, comenzaba a sostener la de los demás. Los músculos de sus brazos y espalda se definían sutilmente, pero el cambio más importante ocurría en su interior. Cada sesión en el gimnasio era una pequeña victoria contra el miedo, una reafirmación de su capacidad de resistencia. El sudor que empapaba su camiseta se llevaba consigo parte de la ansiedad acumulada. Un lunes, en el pasillo del instituto, la inevitable confrontación con Borja llegó antes de lo esperado. «Vaya, vaya, pero si el intelectual se ha puesto cachas», se burló Borja, empujándolo levemente. Su séquito rió. Antes, Ayo se habría encogido, habría murmurado una disculpa. Esta vez se mantuvo firme, sus pies bien plantados en el suelo gracias a las enseñanzas de Rafa. Levantó la vista y miró a Borja directamente a los ojos. «No me toques, Borja». La voz de Ayo no fue agresiva, pero había una nueva firmeza en ella, una calma que descolocó a Borja. Este frunció el ceño, sorprendido por la falta de sumisión. «¿Qué has dicho, mierdecilla? ¿Te has vuelto valiente de repente?» Dio un paso amenazante. Ayo no retrocedió. «He dicho que no me toques», repitió, su voz aún más clara. Sintió el corazón latiéndole con fuerza, pero también una extraña serenidad. Era el miedo, sí, pero ahora era un miedo que conocía, que había aprendido a canalizar en el gimnasio. Borja, no acostumbrado a tal desafío, pareció dudar por un instante. Su rostro se ensombreció. «Te vas a arrepentir de esto, africano de mierda», siseó, lo suficientemente bajo para que solo Ayo lo oyera claramente. Luego, con un empujón más fuerte que lo hizo trastabillar, se abrió paso. Ayo recuperó el equilibrio. No había ganado ninguna pelea, pero tampoco había perdido. Se había mantenido en pie, y eso, en su mundo, era una victoria inmensa. Sin embargo, sabía que Borja no lo dejaría así. La humillación de haber sido desafiado, por pequeña que fuera, alimentaría su crueldad. Ayo había ganado una batalla, pero la guerra, lo intuía, no había hecho más que empezar. Y esta vez, Borja se aseguraría de que la lección fuera mucho más dura. La represalia de Borja no tardó. Fue más sutil al principio, pero constante. Comentarios despectivos en clase que los profesores a veces ignoraban o minimizaban como cosas de críos. Pequeños sabotajes, un libro que desaparecía de su taquilla, un rumor malintencionado que corría por los pasillos. Ayo lo sobrellevaba con una nueva entereza, aplicando la disciplina mental que Rafa le inculcaba. Observa a Ayo, entiende sus movimientos, sus motivaciones. No reacciones siempre. A veces la mejor defensa es un buen análisis. En el gimnasio Ayo progresaba. Ya no solo golpeaba el saco, comenzaba a hacer sparring ligero con otros chicos, aprendiendo a leer a un oponente, a esquivar, a contraatacar. Rafa también lo introdujo más a fondo en la parte cultural del centro. Había un pequeño grupo de debate donde jóvenes del barrio discutían temas de actualidad, de justicia social, de historia. Ayo, con su conocimiento y su pasión, pronto encontró su voz allí también, articulando pensamientos que antes solo se atrevía a escribir en sus cuadernos. Descubrió que no estaba solo en su lucha. Otros chicos y chicas del centro, de diferentes orígenes, compartían experiencias similares de discriminación o dificultades. Escuchar sus historias, compartir la suya, creó un lazo de solidaridad que nunca había sentido en el instituto. Una de ellas era Sofía, una chica gitana con una inteligencia vivaz y un espíritu indomable, que también entrenaba boxeo y que a menudo era el blanco de prejuicios. Ella y Ayo conectaron, compartiendo una comprensión tácita de lo que significaba ser diferente en ciertos entornos. «Borja es un cobarde con ínfulas», le dijo Sofía un día, después de que Ayo le contara el último incidente. «Se mete con los que cree que no se van a defender, pero se equivoca contigo. Ya no eres el mismo de antes». Las palabras de Sofía resonaron en Ayo. Era verdad. Algo había cambiado fundamentalmente en él. El miedo seguía ahí agazapado, pero ya no lo paralizaba. Ahora estaba acompañado de una creciente determinación. Y comenzó a pensar que enfrentarse a Borja no era solo una cuestión de supervivencia personal, sino algo más grande. Era una cuestión de dignidad, de reclamar su espacio y quizás de inspirar a otros a hacer lo mismo. Un día, mientras investigaba para un nuevo trabajo de historia sobre movimientos de resistencia pacífica, Ayo tuvo una idea. Borja basaba su poder en la intimidación y en la imagen de control que proyectaba. ¿Qué pasaría si esa imagen se resquebrajara?
¿Qué pasaría si se expusiera su cobardía, su ignorancia, su racismo crudo, no ante un profesor que pudiera minimizarlo, sino ante sus propios pares, ante aquellos cuya admiración tanto ansiaba? Comenzó a observar a Borja con más atención, no como una víctima, sino como un estratega. Notó sus patrones, sus inseguridades veladas, su necesidad constante de aprobación de su círculo. Recordó las palabras de Rafa: «Conoce a tu oponente mejor que él mismo se conoce». El plan comenzó a tomar forma en su mente, no como un acto de venganza, sino como una jugada de ajedrez. Una jugada arriesgada, pero necesaria. Sabía que Borja, tarde o temprano, buscaría una confrontación definitiva. Yayo, por primera vez, decidió que estaría listo, no solo para resistir, sino para mover sus propias piezas en el tablero. La oportunidad se presentó durante la Semana Cultural del Instituto. El evento principal sería un debate abierto en el Salón de Actos sobre jóvenes y convivencia en el siglo XXI, una iniciativa bien intencionada de la dirección para fomentar el diálogo. Irónicamente, Borja y su grupo planeaban usarlo para su propio entretenimiento, para ridiculizar a cualquiera que se atreviera a expresar una opinión demasiado seria. Ayo se apuntó para hablar. Cuando su nombre apareció en la lista, vio la sonrisa de tiburón de Borja. Era la señal que esperaba. Llegó el día del debate. El salón de actos estaba lleno. Ayo sentía un nudo en el estómago, pero también una extraña calma. Rafa y Sofía estaban entre el público, un apoyo silencioso pero potente. Cuando le tocó su turno, subió al estrado. «Buenas tardes», comenzó, su voz un poco temblorosa al principio, pero ganando firmeza. «Quiero hablar de convivencia, sí, pero no desde la teoría de los libros, sino desde el algunos vivimos cada día en estos pasillos». Las miradas se centraron en él. Borja, en primera fila con sus acólitos, ya sonreía con suficiencia, esperando el momento de interrumpir, de humillar. Ayo continuó: «Convivencia significa respeto. Y el respeto no entiende de color de piel, de origen o de si te gusta la historia o el reggaetón». Miró directamente a Borja. Algunos aquí confunden la convivencia con la sumisión. Creen que tienen derecho a decidir quién pertenece y quién no, quién puede hablar y quién debe callar. «¿A qué viene este rollo, Ayo?», interrumpió Borja, tal como esperaba. «¿Nos vas a dar una clase de moralina? Céntrate en el tema, si es que puedes». Hubo algunas risas nerviosas. Ayo respiró hondo. «El tema es precisamente ese, Borja. El tema es cómo individuos como tú, que se esconden detrás de un apellido o de un grupo, utilizan el miedo para sentirse poderosos. Hablas de convivencia, pero ¿qué sabes tú de convivir con el insulto diario, con la amenaza velada, con que te hagan sentir extranjero en tu propia ciudad, en tu propio instituto?» La sonrisa de Borja vaciló. La confrontación directa, pública, no era su estilo habitual cuando él no controlaba totalmente la situación. «Dices que mis ideas son chorradas progres», continuó Ayo, su voz ahora cargada de una controlada indignación. «Pero, ¿cuáles son las tuyas, Borja? Aparte de repetir las 4 consignas racistas y clasistas que escuchas en tu casa o en tus foros de Internet. ¿Alguna vez has leído un libro de historia que no sea el que te conviene? ¿Sabes lo que significa la palabra empatía?» «Cuidado con lo que dices, niñato», saltó Javi, uno de los secuaces. Pero Ayo no se detuvo. «Tú, Borja, que te crees tan superior, te voy a decir lo que veo yo. Veo a alguien profundamente inseguro, que necesita menospreciar a otros para sentirse alguien. Veo a un cobarde que solo se atreve en grupo o cuando sabe que no habrá consecuencias». Sacó su móvil discretamente y pulsó grabar audio, un consejo de Sofía. «Dime, Borja, ¿te atreverías a repetirme a la cara, aquí y ahora, delante de todos, los insultos que me dedicas en los pasillos cuando crees que nadie más escucha? ¿Te atreverías a decir en voz alta lo que realmente piensas de la gente que no es como tú?» Borja se quedó sin palabras por un instante. Su rostro enrojeció. El público estaba en silencio, expectante. Podía sentir cómo su control se desvanecía. Yo no tengo que demostrarte nada a ti, puto negro», espetó, la rabia cegándolo. El insulto resonó en el salón de actos. Hubo una exclamación ahogada entre los estudiantes y algunos profesores. La palabra, cruda y fea, flotó en el aire. Ayo no pestañeó. «Gracias, Borja. Justo eso quería que escucharan todos». Detuvo la grabación. La verdadera cara de la convivencia, según algunos. El director del instituto, que había estado observando con creciente incomodidad, se levantó. Varios profesores también. La sonrisa de Borja se había congelado en una mueca de furia y por primera vez de genuino desconcierto.
Sus acólitos miraban a su alrededor, incómodos, sin saber cómo reaccionar. El poder de Borja, construido sobre el miedo y la apariencia, se había fracturado. El caos controlado que siguió fue una mezcla de reprimendas, defensas torpes por parte de Borja y el inicio de una investigación formal por parte del instituto. La grabación de Ayo, aunque breve, era una prueba irrefutable del lenguaje y la actitud que Borja intentaba negar. Los días posteriores fueron diferentes. Borja fue suspendido temporalmente. Más importante aún, su aura de intocable se había roto. Algunos de sus antiguos seguidores comenzaron a evitarlo. Otros estudiantes, que antes habían permanecido en silencio, se acercaron a Ayo, algunos para disculparse por su pasividad, otros para simplemente mostrarle su apoyo. Sofía y Rafa estaban orgullosos. «Lo hiciste, Ayo», dijo Rafa con una sonrisa. No con los puños, sino con la cabeza, y con coraje. Ayo no se convirtió en un héroe de la noche a la mañana. Las cicatrices emocionales tardarían en sanar. El racismo y el prejuicio no desaparecieron mágicamente del instituto ni del barrio. Pero algo fundamental había cambiado para él, y quizás para otros. Había encontrado su voz, su fuerza. Había aprendido que el miedo podía ser un compañero, pero no tenía por qué ser su dueño. Una tarde, semanas después, vio a un chico nuevo, visiblemente nervioso y con la piel tan oscura como la suya, siendo acorralado por un par de estudiantes que intentaban imitar el antiguo estilo de Borja. Ayo se acercó. No dijo mucho. Simplemente se paró al lado del chico nuevo, con esa calma y esa firmeza que ahora le eran propias. Los acosadores, al ver a Ayo, dudaron, murmuraron algo y se alejaron. El chico nuevo lo miró con gratitud. «Gracias», dijo en voz baja. Ayo asintió. «De nada. Me llamo Ayo. ¿Tú?» Mientras caminaban juntos por el pasillo, Ayo sintió una leve sonrisa dibujarse en sus labios. La alegría, esa que su nombre prometía, ya no parecía tan lejana. La lucha continuaba, siempre lo haría, pero ahora sabía que no estaba solo y que tenía las herramientas para enfrentarla. El tablero de ajedrez de la vida seguía siendo complejo, pero ahora él también movía sus piezas.